Muchas gracias, buenas tardes. Les agradezco la paciencia en un local tan solicitado, el Instituto Porras. Al mismo tiempo, somos totalmente conscientes de que el local necesita ser restaurado debidamente. Unos años difíciles en San Marcos que han hecho que no podamos tener la visión total de los diferentes locales que tiene la universidad. La universidad tiene locales en muchas partes del Perú. En Lima tiene espacios que todavía no ha logrado organizar y pensar en ellos. Los distintos decanos, el rector, el vicerrector viajan para de esa manera tomar posesión y visión de enorme cantidad de inmuebles, unos en uso, otros de uso muy limitado, pero que queremos poner de todas maneras en funcionamiento. Si yo lo dijera que el último trabajo de campo del Tomás Orte ha sido en la selva, una población nativa apenas contactada, de la cual es una de las personas que ha colaborado en recuperar un idioma que se está perdido. Sonaría muy extraño a quienes han hecho y conocen su carrera literaria, pero es así. 2 columnas sobre ese tema ya han sido publicadas. Entonces, para ser nuestro, y reconociendo en esta reunión la multiplicidad de disciplinas en las que está involucrada una persona que realmente quiere el Perú, pero también volviendo a los temas queridos, pues lo dejo con ustedes a José Antonio Mazzotti, a quien esperamos darle un buen aplauso. Muchas gracias a Luis Millones, antiguo maestro y amigo, al doctor Guamán por la presentación y por supuesto al decanato de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mi alma mater, y a todos ustedes por estar aquí y haber esperado hasta estas tardías horas. Lo que voy a presentar es hasta cierto punto una continuación de lo que hice el día martes. No sé si alguno estuvo por acá, creo que 2 o 3 personas. El martes hablé de Garcilaso y su proyecto político y lo que hubiera sido una nación mestiza en el poder del aparato administrativo colonial. No voy a repetir, por supuesto, lo que se dijo entonces. Ahora voy a hablar más bien de algo que sí ocurrió en la realidad y en la historia, es el papel propio hegemónico de los criollos, ¿no? El título dice mucho ya: el problema del criollo, nación y Estado en el Perú. He parafraseado, dándole vuelta, el título del famoso ensayo de José Carlos Mariátegui, El problema del indio, en sus 7 ensayos, para subrayar no la perspectiva criolla desde la que él escribe, sino cuáles son históricamente las razones y sujetos sociales que determinan la precaria situación de la población indígena en 1928. Sin embargo, es obvio que el título de Mariátegui puede leerse en un doble sentido. Por un lado, ¿para quién es el indio un problema? La respuesta a esta pregunta es fácil: para los criollos. Por otro lado, una lectura más literal del título de Mariátegui apunta al problema que impide al indio su desarrollo pleno. Mariátegui mismo se encarga de darnos la respuesta. El problema del indio real es la explotación económica y la mala distribución de la tierra. Es en este segundo sentido que debemos leer su ensayo. Y pese a ello, el primer sentido, el de por qué ha de ser un problema el indio, queda resonando y abre las puertas a una reflexión más amplia sobre el papel de los criollos en la conformación del Perú como Estado-nación desde 1821. Desde tiempos coloniales, los criollos no podían dejar de apoyarse en su conocimiento de la historia y la realidad indígenas, cuya presencia los obligaba a delimitar sus perfiles ideológicos y lealtades del lado de los peninsulares, como parte de la gran nación hispana, pero a la vez los hacía dialogar con su contexto para contraponerse a la creciente prevalencia de los funcionarios de la corona a partir de la decadencia del sistema encomendero con las leyes nuevas de 1542. Los criollos no podían desligarse de la mayoría indígena, ante la que indiscutiblemente asumían una posición de superioridad ontológica. Se fueron forjando así algunas de las características de un grupo
que, llegada la independencia a principios del siglo XIX, reafirmaría en la práctica sus distancias con esas masas. De tal modo, se frustraba la posibilidad de un verdadero Estado nacional según los modelos de la Ilustración europea y el nacionalismo moderno, y se creaba una particular formación sociopolítica de prevalencia étnica y racial neo-europea dentro de un contexto radicalmente heterogéneo y plurirracial. En el caso hispanoamericano, no es arriesgado hablar así de una identidad diglósica, por un lado vinculada a la magna Hispania y por otro a la exaltación de la patria local desde una posición dominante hacia los sectores indígenas, africanos y mestizos a manera de enclave problemático en su interior. Como dice el sociólogo Alberto Saad Filho, los estados latinoamericanos fueron creados para mantener los principios de la exclusión social, el poder oligárquico y la despiadada explotación de la mayoría, incluyendo a la población nativa, los esclavos, los inmigrantes pobres y más recientemente los campesinos y trabajadores formales e informales. Dichos estados tienden a responder tajantemente cuando la desigualdad y los privilegios son cuestionados desde abajo. En contraste, generalmente reaccionan de manera ambigua y solo débilmente cuando las reglas del juego son cuestionadas por sectores de la élite. Recordemos que la vida de los criollos, volviendo a tiempos coloniales, que nos van a permitir explicarnos estas afirmaciones de la cita, recordemos que la vida de los criollos se desenvolvía de manera accidentada desde sus años tempranos. Llegados a la mayoría de edad, hacia la década de 1550 y 1560, la primera generación de criollos protagonizó el percance de un bautismo insultante. Bernard Lavalle ha mostrado cómo el uso inicial del término criollo, en su primer registro peruano de 1567, en relación con los hijos de españoles en mujeres indígenas, transgredía, o en nacidos en Indias, más que nada, transgredía semánticamente su referencia original, común y extendida en aquel entonces a los hijos de esclavos africanos nacidos fuera del África. Por eso no era poco común oír hablar de un negro criollo o un esclavo criollo, y hasta el día de hoy la replana discriminadora incluye términos como crolo para referirse a individuos de ascendencia afroperuana. No es difícil imaginar que, aplicado el término del siglo XVI a personajes autoasumidamente blancos, resultaba una inflexión que marcaba un primer dislocamiento identitario y situacional de proporciones imprevisibles, ¿no? Tal como ocurrió con el término mestizo. El término criollo fue usado como insulto originalmente. Se trasladó de los hijos de esclavos africanos nacidos fuera de África a hijos de españoles nacidos fuera de España, o sea, en las Indias, en América, como una forma de diferenciar a estos dos tipos de españoles. Sobre todo porque muchos criollos crecían bajo la sospecha de ser biológicamente mestizos. Como han revelado los historiadores Stuart Sharp y Elizabeth Kuznetsov, podía haber habido una proporción tan alta como un 20 a 40% de mestizos asumidos como criollos por sus padres españoles, al menos en las primeras generaciones. A eso añadamos la lactancia frecuente en techos indígenas o africanos, la ingestión de aires, agua, verduras, frutas y animales locales, la familiaridad del trato con los hijos de la servidumbre y tantas otras formas de impurificación. A los ojos de muchos peninsulares de la época, todos eran factores de alto riesgo para la confiabilidad de la altura moral y hasta intelectual de esos neo-españoles nacidos en Indias. Desde 1574 lo proclamaba el cosmógrafo cronista oficial de la corona, Juan López de Velasco, al caracterizar a los españoles vaqueanos o de larga experiencia en Indias y sus descendientes criollos de esta manera. Los españoles que pasan a aquellas partes y están en ellas mucho tiempo, con la mutación del cielo y el temperamento de las regiones, aún no dejan de recibir alguna diferencia en la color y calidad de sus personas. Pero los que nacen de ellos, que llaman criollos, y en todos son tenidos y habidos por españoles, conocidamente salen ya diferenciados en la color y tamaño, porque todos son grandes y la color algo baja, declinando a la disposición de la tierra, de donde se toma argumento que en muchos años, aunque los españoles no se hubiesen mezclado con los naturales, volverían a ser como ellos. Y no solamente las calidades corporales se mudan, pero las del ánimo suelen seguir las del cuerpo, y mudando de él se alteran también, o porque por haber pasado aquellas provincias
tantos espíritus inquietos y perdidos, el trato y conversación ordinaria se ha depravado y toca más presto a los que menos fuerza de virtud tienen. Hasta ahí López de Velasco, el cronista oficial. La disminución ontológica ejercida por los peninsulares no podía ser menos evidente, condenando de antemano a los criollos y vaqueanos a ser simplemente indios en potencia, por virtud de la prolongada exposición al medio. El problema, sin embargo, no era únicamente de pigmento ni de sospechosas influencias dietéticas y culturales. Había, sin duda, mucho más en juego. Las Indias se perfilaban desde antes del rápido triunfo de Cortés en México en 1521 como el espacio de la movilidad social acelerada para aquellos que se aventuraran en cualquiera de las entradas, o como se llamaban las cacerías de indios, o poblaciones, fundación de pueblo con cabildo. Esto implicaba exploraciones que podían arrojar resultados sorprendentes según la riqueza del nuevo territorio y la sofisticación de la cultura indígena invadida. Los primeros conquistadores pasaron así a convertirse en encomenderos, es decir, señores de la tierra según una antigua usanza medieval, que suponía el cuidado y evangelización de sus habitantes, pero que en la mayoría eran pasaporte seguro al enriquecimiento rápido. Pese a su abolición inicial en 1542, la encomienda sobrevivió gracias a las protestas sangrientas de los conquistadores, aunque poco a poco fue desapareciendo hasta mediados del siglo XVIII. Esos peninsulares, en su mayoría de origen plebeyo y provinciano, ¿no?, o como los llama López de Velasco, espíritus inquietos y perdidos, pasaron a ocupar en poco tiempo lugares de importancia social y económica en los nuevos territorios. Se acuñaron términos como vaqueano e indiano para significar un nuevo tipo de español de larga experiencia y raíces echadas en las Indias. Los flamantes reinos de ultramar se convirtieron así en pocos años en escenario y factor de esta ampliación de las identidades hispanas. La historiadora francesa Solange Alberon ya ha examinado cómo los gachuquines de México, se les llamaba así, en la Nueva España ya casi les decía chapetones, ¿no?, dejaron de serlo para convertirse en proto-criollos o criollos espirituales, en acertado concepto que también explican Jacques Lafave y Bernard Lavallee. Ellos hablan de un sentimiento criollo en estos conquistadores, pues señalan que es anterior al surgimiento de las propias generaciones de criollos y entra en asedio y reformulación cuando se intenta desestructurar la base económica de esta aristocracia emergente a partir de las leyes nuevas de 1542, como ya señalé. Sin embargo, recordemos que 1542 es apenas la fecha formal de un fenómeno que ya se anunciaba desde mucho antes. Antonio Mira Caballos, un historiador español, ha estudiado el proceso mediante el cual el gobernador de la isla La Española, Nicolás de Obando, empezó en 1501 a favorecer con repartimientos y encomiendas a los oficiales de la corona antes que a los conquistadores, a fin de proteger a los indígenas y de paso ahorrar dinero de sueldo y mantener las lealtades claras. Más tarde, en una carta escrita en La Española, hacia 1514, se recogen los lamentos de los peninsulares de clase baja que fueron despojados de sus indios. Y aquí una cita a propósito. Dicen los conquistadores: nosotros fuimos los que derramamos nuestra propia sangre y hubimos infinitas enfermedades a los principios de esta conquista, y ahora nos estamos allí con nuestras mujeres e hijos porque nos habéis destruido, quitándonos los indios y dándolos a los que ahora nuevamente vienen a la mesa que nosotros teníamos puesta. El banquete indiano, pues, fue intensamente disputado desde muy temprano y constituyó causa de tensiones que apenas encontrarán un capítulo más de su desarrollo, y ni siquiera al final, en el año emblemático de 1542. Fue ese mismo año que se creó sintomáticamente el virreinato del Perú, la 10ª de las leyes nuevas, para facilitar el mayor control sobre la población indígena y otorgar dignidad política a los nuevos reinos de ultramar. Imaginemos, pues, ante esa arremetida de la corona, la continuidad del reclamo paterno en los hijos que veían desbaratado el esplendor de la edad dorada de la encomienda en manos de oficiales de la corona, y ellos puestos en posición percibidamente mendicante. Unas décadas después, en carta del procurador de los pobres de la ciudad de los Reyes a Felipe II, en mano propia, fechada el 12 de diciembre de 1588, se lee que
Justamente piden los necesitados de acá que les alcance parte mayormente, siendo muchos de ellos hijos, hermanos y parientes de los que las conquistaron y ganaron, y a vuestra majestad han servido y quedado sin gratificación ni premio, de los cuales es tan grande la suma y de su necesidad la copia, que aunque se les reparten cada año 10.000 pesos de plata corriente que de limosna se juntan, es muy poco para lo que crece el número de los pobres vergonzantes, ¿no? O sea, estos criollos que habían quedado desheredados. Y es que el lamento inicial no se había dejado esperar. En México se oyeron desde temprano los rumores de asonadas en que el virrey Antonio de Mendoza debió hábilmente disipar, evitando una rebelión que en el caso peruano el virrey Blasco Núñez Vela no supo prevenir, lo cual le costó literalmente la cabeza en Iñaquito en 1546 tras el triunfo momentáneo del rebelde Gonzalo Pizarro. A la codicia desmedida de la que se acusó a sus padres se sumaban los cargos de un espíritu relajado, levantisco e indisciplinado en los retoños criollos. Bastaría citar como ejemplo una carta del virrey conde de Villar, dirigida desde Lima a Felipe II y fechada el 12 de mayo de 1588, en que se lee: pretensores hay gran número en este reino, porque como los conquistadores y primeros pobladores han dejado hijos, cada uno de ellos pretende la gratificación entera de lo que su padre sirvió. Los unos diciendo que son mayores y los otros necesitados, y las mujeres por serlo, y así como van multiplicando los hijos y descendientes, crecen los pretensores, y porque no son nuevos, que nunca sirvieron ni tuvieron mérito, sino que lo toman por entretenimiento. De cualquier manera que se haga con ellos, no es posible contentarlos como se desea y procura. Los criollos, por su lado, no dejaban de acusar recibo de la fisura inicial con los advenedizos peninsulares y explayaban sus quejas revelando una focalización cargadamente melancólica. Desde su punto de vista, la edad de oro de las encomiendas había pasado, la burocratización del Estado virreinal había traído oleadas de peninsulares que no tenían más interés que enriquecerse de una tierra que los pueblos sometidos por el esfuerzo de los padres conquistadores. Y a eso hay que añadir, no olvidemos, el discurso peyorativo, desde el mismo nombre de criollo, que como dije era un insulto. Esta falta de compensación real y simbólica implicaba una violación de las leyes universales de reconocimiento a los guerreros victoriosos, leyes honradas en Roma y en España medieval, y de los principios del Pactum Subjectionis o Pacto de Sujeción, pues la autoridad regia no estaba atendiendo a las necesidades de sus súbditos más fieles ni de sus descendientes directos e inmediatos. No olvidemos, sin embargo, que este es solo un aspecto del problema. Sería injusto soslayar que entre los peninsulares se encontraban muchos personajes como Domingo de Santo Tomás, autor de la primera gramática y el primer vocabulario quechua en 1560, además de la gestión de contraoferta de los curacas andinos para la restitución de sus tierras ante Felipe II, Pedro de Quiroga, autor de los Coloquios de la Verdad y su denuncia de los abusos de los conquistadores, Bartolomé de Segovia, responsable de la elocuente crónica La destrucción del Perú, atribuida antes a Cristóbal de Molina, llamado el chileno, Luis Ortiz, redactor del Memorial de 1558, de claro corte arbitrista, el licenciado Francisco Falcón y su representación sobre los daños y molestias que se hacen a los indios de 1567, Fray Miguel de Ángel, autor del tratado que contiene los 3 pareceres graves sobre el servicio personal y repartimiento de indios en 1604, Enrique Garcés y su canción Al Perú, y otros dignos miembros del clero y la oficialidad real que expresaron su enérgica protesta contra la pésima situación de la población indígena y se encontraron plenamente abocados al mejoramiento del bien común. Pero para muchos criollos, el cuadro del desencanto producido por el desprecio y condena de algunos peninsulares encontraba su contrapartida en la refutación del discurso peyorativo a través de una rotunda afirmación étnica, geográfica y climática. Basta recordar que a principios del siglo XVII coinciden tanto en México como en Perú algunas voces que se encargan de establecer el necesario traslado del axis mundi a tierras americanas, operando topológicamente al identificar majestad territorial con insuperable calidad moral entre los españoles nacidos en Indias. En ese sentido, puede hablarse de las misteriosas poetas peruanas que tanto en el discurso en loor de la poesía de 1608 como en la epístola de Marilis Abelardo
de 1621, se encargan de filtrar la mirada americana para proclamar respectivamente que la poesía se había trasladado rejuvenecida a las regiones antárticas y que la progenie de los conquistadores engrandecía a España tanto o más que la nobleza peninsular, mejorando así el imperio. El último año mencionado, 1621, atestigua también las afirmaciones del prominente letrado huanuqueño Francisco Fernández de Córdoba en su prólogo a la historia de Nuestra Señora de Copacabana, de Fray Alonso Ramos Gavilán, con respecto a la, cito, nobleza española mejorada en los beneméritos peruanos. Y ni qué decir del extenso memorial de historias del Nuevo Mundo de Perú, de 1630, del Fray Buenaventura de Salinas, que no solo se dedica a exaltar hasta las máximas alturas las excelencias de su ciudad natal, la ciudad de los Reyes, sino la de la indiscutible capacidad de los criollos para mejorar la situación de la población indígena y, por lo tanto, contribuir más eficientemente al designio imperial de una grey bien atendida en lo espiritual y en lo temporal. No deja de ser curioso que en ese mismo año de 1630, de los 88 corregidores que tenía el virreinato peruano, solo 6 fueran criollos vecinos de Lima. Los demás, cito del historiador Arturo Bronde, los demás, la gran mayoría, eran individuos de nacionalidad española nombrados ya por el rey de España o ya por el virrey del Perú. Es decir, el desajuste en la repartición de puestos administrativos era evidente, ¿no? De 88 regidores en 1630, solo 6 eran criollos. Tampoco deja de ser curioso que frente al discurso de exaltación local que se pergeñaba desde antes del memorial de Salinas, hubiera voces como la de Mateo Rosas de Oquendo, que se encargaban de llevar las defenestraciones anticriollas a los límites de la sátira más corrosiva, como a fines del siglo XVII también harían Juan del Valle Caviedes en las postrimerías del XVIII Esteban de Carraya y Landa. Por esa misma diferenciación que se planteaba en la época, el historiador inglés David Brading llama la atención sobre la originalidad de la autoafirmación criolla en su fundamental libro Orden Indiano. Dice Brading: por mucho que la América española dependiera de Europa en materia de formas de arte, literatura y cultura en general, sus cronistas y patriotas lograron crear una tradición intelectual que, por razón de su compromiso con la experiencia histórica y la realidad contemporánea de América, fue original, idiosincrásica, compleja y totalmente distinta a todo modelo europeo. Aunque en esta charla matizaré el concepto de una total distinción, es imposible ignorar que incluso en los casos de mayor mimetismo suele ser discernible lo que Pierre Dubois ha conceptualizado como una imitación diferencial, de la cual participarían en parte las letras y el arte criollos. Se va forjando así, mediante la frecuencia del trato y la comunidad de origen y ancestros, un sentido de local identidad colectiva, aunque en muchos aspectos cambiantes según ciudad, momento y modalidad de expresión. Estas rápidas pinceladas sobre el criollismo militante y la agencia de una comunidad criolla a través del discurso épico e histórico apenas pueden darnos una vaga idea de la amplitud de tal discurso en el Perú. Anotemos por ello que los grupos criollos originales, los que se situarían a una altura relativamente elevada dentro de la pirámide social, es decir, los beneméritos o descendientes directos de los conquistadores, eran apenas alrededor de 500 en el Perú a principios del siglo XVII. ¿no? Y en México la contabilización ha sido más exacta, la ha hecho Anthony Packer, él habla de 703. Entonces estamos hablando de grupos relativamente pequeños, ¿no? Bastante pequeños, 500 en el Perú, 700 en México, ¿no? Pero de una enorme importancia para la formación de un discurso que con el tiempo va a prevalecer como discurso dominante. No se puede definir en toda su complejidad este tipo de discurso reformulado principalmente a través de la poesía épica y las crónicas de convento y muchos tratados, si no atendemos al carácter elitista de sus orígenes y estrategias. Por eso insistiré aquí en que no pretendo caracterizar a todo el conjunto criollo formado también de aventureros pobres, artesanos humildes, soldados de fortuna, mujeres desamparadas y muchos otros poco favorecidos y harto descontentos, sino principalmente a aquel sector que detentó el poderío y prestigio de la letra desde ángulos discursivos aparentemente predefinidos.
Para empezar a trazar algunas conclusiones, voy a partir de 3 premisas básicas. La primera es la necesidad de delimitar conceptualmente los alcances del término nación criolla. Y para eso me sirven 2 citas importantes de criollos o españoles naturalizados. Uno es Fray Juan Meléndez, que en sus Tesoros Verdaderos de las Indias de 1681 dice con mucho orgullo: para distinguirnos de los mismos españoles que nacieron en España, nos llamamos allá criollos. Él escribe desde la península, ¿no? Nos llamamos allá criollos. Bosque desierto, en España se ríen mucho, pero con la razón con que se ríen algunos de todo lo que no entienden. Propiedad de gente safia, indigna de tener figura de hombres. Es decir, devuelve el insulto, ¿no? Asume con orgullo el apelativo de criollo, como ya en 1609 el Inca Garcilaso había hecho con la palabra mestizo, ¿no? Que decía: yo me lleno la boca con de hombre, ¿no? De ser mestizo. Igual, los criollos hacen una operación intelectual semejante. En España se ríen de que alguien sea llamado criollo, pero él dice: no, los que se ríen son sabios, que apenas merecen tener figura de hombre, o sea, animales. Básicamente le está diciendo bestias, ¿no? a los españoles. Es una actitud de una militancia criolla clarísima. Otro ejemplo, entre muchos más posibles, es de Fray Antonio de Montalvo, en 1683, en su tratado El Sol del Nuevo Mundo, dedicado a Francisco Solano, que en realidad es una defensa de la identidad criolla. Dice: los hombres y mujeres que cría este nuevo mundo, por más proporcionados a la participación de los benévolos influjos de sus astros, gozan de excelentes calidades y de todos aquellos dones con que la naturaleza ilustra a sus muy favorecidos. Los cuerpos de las mujeres tienen mucha alma, las almas de los hombres mucho entendimiento, y todos en común buenos talles, hermosas caras, afables condiciones y liberales ánimos. Aún donde la agudeza es muy natural, se gastan 6 y 8 años para estudiar la gramática, y los criollos del Perú en menos tiempo acaban todos sus estudios. Aquí voy a tener que achicar la pantalla porque se come la cita acá. Perfecto. No sé qué pasó. Mejor salto directamente a la versión más pequeña, creo que es esta. No, todavía no. Un problema técnico. Un poquito más para leer la cita completa, porque justamente esa cita completa a que me refiero. Esta. Eso es lo que pasa. Bueno, aquí la podemos leer, ¿no? Nos habíamos quedado. Dice: aún donde la agudeza es muy natural, se gastan 6 y 8 años para estudiar la gramática, y los criollos del Perú en menos tiempo acaban todos sus estudios. Y aquí viene lo importante, ¿no? Es una de las primeras definiciones del grupo criollo como nación, de que se infiere no ser inferiores a otras algunas naciones en la habilidad y que exceden a muchas en la aplicación. Ya en México, Sigüenza y Góngora había utilizado la expresión nación criolla, ¿no? Enorgulleciéndose de sus orígenes hispanos, pero a la vez mexicanos. Lo mismo ocurre entre los criollos peruanos. Empieza a circular el término nación, por supuesto en el sentido de la época, como grupo étnico, ¿no? Es decir, comunidad lingüística, religiosa, racial y sobre todo trazable a un ancestro común, que en este caso, como años más tarde va a ser Pedro Peralta, va a ser nadie menos que Francisco Pizarro, ¿no? Como padre de la identidad criolla. Muy bien. Entonces volvemos ahora sí. Esto es parte de la primera premisa, ¿no? La necesidad de ahondar en una definición, una discusión sobre el concepto de nación criolla, que me va a servir mucho más adelante. Porque dentro de sus propias coordenadas históricas, la nación criolla, si es examinada como parte del proyecto republicano a principios del siglo XIX, es también diferenciable de la simplificadora fórmula de una completa equivalencia con las subjetividades metropolitanas. Es decir, los criollos asumen su diferencia, pese a que también tienen muchos rasgos de lealtad y afinidad cultural con los españoles. La segunda premisa que conviene desarrollar es el alcance de la definición étnica de la nación criolla benemérita en función de las posibles continuidades
de producción discursiva con intenciones comunitarias, pero de práctica colonial interna. Es algo que ha servido mucho durante la teoría de la dependencia con la creación del colonialismo interno que todos conocemos, ¿no? Ya que aparece uno de los máximos representantes del discurso militante criollo, don Pedro Peralta Ibarruela. Y la tercera premisa es desarrollar los alcances de las llamadas teoría postcolonial y teoría decolonial para el campo latinoamericano según los aportes de dicho corpus al estudio interdisciplinario de las literaturas producidas y discursos en general producidos durante y a partir de experiencias coloniales distintas. Es decir, diferenciar lo que es la experiencia de dominación española en el Perú y en el resto de lo que hoy es América Latina, de experiencias coloniales del Imperio Británico, que es sobre todo posterior en Norteamérica y por supuesto en la India, o el colonialismo francés en África y Asia, ¿no? Cuando se habla de teoría postcolonial muchas veces se pierde el contexto histórico, y donde surgen los problemas es en la caracterización de los criollos, porque todas esas sociedades dominadas por imperios no hispanos, lo que ocurre es un proceso de independización liderado por los mismos grupos dominados, pero en América Latina se da una peculiaridad histórica, que son los mismos descendientes de los conquistadores, que se encuentran, como decía el propio Bolívar en la Carta de Jamaica, como una de las situaciones más complejas de la historia. Las dos primeras premisas o aspectos nos llevan a una nueva comprensión del devenir del Perú como país originalmente compuesto de múltiples naciones, ya que el discurso oficial sobre la nacionalidad peruana post-independentista, homogeneizada bajo la figura de una ciudadanía supuestamente igualitaria, revela un deseo proyectivo más que una realidad sincrónica. Para entender este planteamiento hace falta remontarse a la segunda mitad del siglo XVIII, momento que se articula muy bien con los planteamientos hechos para el periodo anterior a las reformas borbónicas. Ya a mediados del siglo XVIII, los viajeros Jorge Juan y Antonio Ulloa, que habían llegado a Lima como parte de la expedición de la Condamine, comentaban el calamitoso estado de la población indígena en el Valle de Lima y la decadencia de los dos únicos caciques que quedaban, ¿no? Aquí una cita que no tiene desperdicio. Dicen: el cuantioso número de indios que tuvo aquel Valle de Lima antes y con el tiempo de la conquista está ya reducido al abreviado de estos pueblos de Surco, Los Chorrillos, Miraflores, La Magdalena, Lurigancho, Late, Oate, Pachacama, Lurín y los dos arrabales del Callao. Y entre ellos no se conocen ahora más que dos caciques, que son el de Miraflores y Surco, tan míseros y desdichados que están reducidos a vivir del ejercicio de enseñar en Lima a tocar algunos instrumentos, ¿no? Es decir, al prevalecer la hegemonía criolla, todavía en disputa con la hegemonía peninsular, estamos hablando de mediados del siglo XVIII, ¿no? Esta expedición llega en 1741. Peralta todavía estaba vivo, él colaboró con ellos, pero estos dos marinos españoles que habían venido enviados por la corona para acompañar la expedición francesa, decidieron tomar numerosas notas, ¿no? Y publicaron dos importantes tratados, ¿no? La relación del viaje a la América Meridional y luego otro que era llamada Noticias Secretas de América, que solo se publicó después de la independencia. En contraste con esta escasez de población indígena en Lima a mediados del siglo XVIII, la población negra en la ciudad seguía siendo mayoritaria, lo que no impedía que el carácter europeizado de la ciudad se afirmara con el desarrollo y esplendor de los criollos, sobre cuyo poder económico, distinguido linaje y continuo afán de blanqueamiento, Jorge Juan y Antonio Ulloa comentaban: las familias de criollos blancos son las que poseen los bienes de tierras o haciendas, y entre estas hay algunas de mucha distinción, porque sus ascendientes pasaron a aquellos parajes con empleos honoríficos y llevando a sus familias quedaron establecidos allí y han procurado mantenerse en el lustre de sus antepasados, cazando o ya con sus iguales del país o de los europeos que van en las armadas, bien que en otras no deja de experimentarse decadencia de su primera distinción. Este esplendor de lo que constituía una clase social ya, pero a la vez una forma de agrupación étnica por los rasgos raciales y culturales que la distinguían, no dejaba fuera del cuadro general un importante grupo de blancos pobres que pasaría a constituir la base popular de la nación criolla.
dicen Jorge, Juan y Antonio y yo nuevamente. Otras familias hay también de gente blanca, aunque pobre, que o están enlazadas con las de castas, o sea, grupos mezclados racialmente, o tienen su origen en ellas, y así participan de mezcla en la sangre. Pero cuando no se distingue esta por el color, les basta el ser blancos para tenerse por felices y gozar de esta preferencia. Lo interesante de esta población no es pues tanto su pureza racial, sino su afán de tenerla y distinguirse por ella en lo posible, pese a la evidencia de las mezclas con castas de otros grupos que harían peligrar su identidad grupal. Se trata justamente del fenómeno de la delimitación de la identidad colectiva por contraste con comunidades como la de los negros, indios, mulatos y mestizos, con las cuales se interactúan, pero con las que no comparte ancestros, valores ni la autorreflexión de usos culturales comunes. De hecho, aún habiendo mezcla de sangre, como se decía en la época, la apariencia de ser blanco bastaba para acreditar la pertenencia al conjunto criollo. Les basta el ser blanco para tenerse felices, ¿no? Decía Juan Griol. Sobre la composición social de Lima, los mismos viajeros señalan: el numeroso vecindario de Lima se compone de blancos o españoles, negros y castas de estos indios, mestizos y las demás especies que provienen en la mezcla de todas tres. Según los autores, en la década de 1740 ellos encontraron en Lima de 16.000 a 18.000 personas blancas, según el cómputo más prudente. De ellas, una tercera o cuarta parte correspondía a la nobleza local. Y cito: mucha parte está elevada con la dignidad de títulos de Castilla antiguos o modernos, entre los cuales se cuentan entre condes y marqueses unos 25. También había, cito, caballeros cruzados en las religiones militares y 24 mayorazgos sin título, y la mayor parte de estos tienen fundaciones antiguas. Hasta ahí la cita. Es decir, habría habido por lo menos 4 a 6.000 miembros de la élite limeña hasta mediados del siglo XVIII. Si promediamos esta cifra en unos 5.000 blancos de la nobleza, de los cuales la mayoría serían criollos, y les sumamos el resto de blancos no nobles, unos 12.000 en promedio, de los cuales habría algunos mezclados con las castas, tenemos una masa crítica de unos 17.000 habitantes mayoritariamente criollos, que sin duda prolongaban la tradición de orgullo por su ciudad y sus orígenes elevados. Con respecto a la riqueza y boato de las familias limeñas, agregan Jorge Juan y Antonio Ulloa: mantiéndense todas con gran decencia y con esta brilla la opulencia, pues así como tiene para su servicio crecido número de domésticos libres y esclavos, para el exterior aparato y comodidad usan de coches los de mayor distinción o conveniencias, y de calesas los que no tienen precisión de hacer costo. El uso de innumerables coches y calesas por la ciudad, no menos de 7.000, calculan los autores, se debía a la abundancia de estiércol de burro acumulado en las calles gracias al vigoroso comercio, y con el tiempo ese estiércol se convertía en un polvillo fétido y tan fastidioso que es intolerable para andar sobre él como molesto a la respiración. Es decir, Lima era una ciudad muy apestosa, ¿no? Esto no es ninguna novedad. Y por supuesto, no faltaba el consabido elogio a la inteligencia de los criollos. Dicen otra vez los autores: los criollos empiezan a lucir la ciencia adquirida a poco de estudiarla, efecto únicamente de la nobleza de sus entendimientos más que de su cultivo o arte. Así, Lima se aventaja a las demás ciudades en la cultura de los entendimientos, y bueno, continúa una larga descripción de los habitantes criollos de Lima. No voy a seguir, simplemente señalar que, sin embargo, la ansiada autonomía administrativa de la ciudad siempre quedó coartada por las necesidades de la lejana corona, sobre todo tras el terremoto que destruyó la ciudad en 1546. Por ejemplo, ante las circunstancias asiagas del sismo y por presión de la Real Audiencia, muchos criollos pasaron a ocupar algunos puestos como corregidores con la promesa de recaudar grandes fondos para la reconstrucción de la ciudad. Así se hizo en los meses siguientes al siniestro, pero poco a poco la corona fue recuperando el control de los corregimientos y utilizando la mayor parte de las recaudaciones para contribuir a sus gastos en Europa y no a la restauración de la derruida Lima. En ese sentido, el conde de Superunda se convirtió en uno de los más eficaces virreyes a la hora de enviar plata a la metrópoli, según el historiador español Pérez Mallaína. Un punto de ruptura fundamental fue el accionar de la corona
que con su indiferencia y lentitud en atender las urgencias de la ciudad exacerbó el resentimiento de muchos criollos limeños que no se sintieron representados por una administración lejana e ineficaz. Se continúa Pérez Vallaína diciendo: se puede deducir que la conciencia social de la corona era propia del concepto de Estado existente entonces. Es decir, el Estado virreinal ya había dejado de representar los intereses de la población local, en este caso la criolla, de manera clara, y lo demostraba una vez más. Al mismo tiempo, la progresiva injerencia de la corona a través de las famosas reformas borbónicas consolidó un sentimiento de diferenciación que solo exponía de manera más obvia lo que ya habían expresado a través de sus páginas los barros y los revistas criollos del siglo XVII. Y sin embargo, el temor de una hegemonía indígena o mestiza liderada desde el Cusco resultaba más fuerte que el desarraigo frente al poder castellano. Esto se hizo claro con la gran rebelión de Túpac Amaru II, iniciada el 4 de noviembre de 1780. Pese a la participación de algunos criollos entre las filas rebeldes, el grueso de la población criolla, particularmente la de Lima, se mantuvo fiel a la corona y condenó la osadía de los autoproclamados descendientes de los incas. En suma, la lista de ejemplos y casos en que la élite criolla actuó de manera ambigua antes y después de la independencia es demasiado larga para ser agotada aquí. Basta pensar en el caso de la Sociedad de Amantes del País, responsable de la publicación del Mercurio peruano entre 1791 y 1795, que se inició reveladoramente como Sociedad de Amantes de Lima, según consta en las primeras páginas de la publicación. Asimismo, una vez proclamada la independencia, el 28 de julio de 1821, la creación de símbolos nacionales resultó sumamente etnocéntrica y limeñocéntrica, ¿no? Como el escudo de la bandera original diseñada por el general José de San Martín, que dibuja la aparición del sol tras las montañas, cosa impensable desde una mirada situada en la banda oriental de la cadena montañosa o desde la Amazonía. Es decir, es un escudo evidentemente limeñocéntrico, ¿no? El sol sale detrás de las montañas para uno que mira desde Lima. El mismo himno nacional del Perú contiene una estrofa marcadamente limeñocéntrica, ¿no? Voy a citar, solamente algunos recordarán, que no sé si se sigue enseñando en las escuelas. En su cima los Andes sostenga la bandera un pendón bicolor, que a los siglos anuncia el esfuerzo de ser libre por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob, ¿no? Gracias a Álvaro García. Ya sabemos que esta estrofa es tremendamente limeñocéntrica, ¿no? Al nacer por sus cumbres el sol. ¿Desde dónde se está cantando el himno? Obviamente, ya desde la selva y la vertiente oriental de los Andes, el sol no nace por las cumbres. Se reinstaura así una visión limeñocéntrica y homogenizadora de la patria, extendiendo la visión centralista a una multiplicidad de formaciones étnicas, sociales y raciales que poco o mal representadas quedaron en este nuevo Estado nacional, a los cuales el Dios de Jacob no dejaba de ser el Dios de los conquistadores. Pese a la participación de algunos contingentes populares en las luchas por la independencia, la Dirección General del nuevo Estado criollo prolongó, al menos durante las primeras décadas del reciente país, las antiguas prácticas coloniales. Incluso las ahondó, cumpliendo el sueño de los Borbones, por ejemplo, al anular Simón Bolívar definitivamente los cacicazgos en 1825 y al establecer el castellano como única lengua oficial del Perú. Esto lo explica muy bien John Rowe. El colonialismo lingüístico terminó de consolidarse con la República, pese a una mayoría quechua hablante y aymara hablante, por no mencionar las cerca de 100 lenguas indígenas que sobrevivían en ese entonces y que hoy se calculan en alrededor de 60, cifra que seguirá disminuyendo aceleradamente al ritmo de la globalización. Solo hacia mediados del siglo XIX se empiezan a ver atisbos de un liberalismo más inclusivo mediante la abolición de la esclavitud y el tributo indígena. Sin embargo, el carácter de clase y no solo étnico del criollismo dirigente mantuvo por lo menos hasta 1969, año de la reforma agraria del general Juan Velasco Alvarado, un sistema de poder basado en la tenencia de la tierra y la marginación de amplios sectores campesinos y obreros que coincidentemente descendían de los grupos étnicos explotados durante la colonia. En este sentido, conviene subrayar lo que propone la historiadora Margarita Serge en su estupendo estudio El revés de la nación, territorios salvajes,
fronteras y tierras de nadie, en que explica cómo los estados nacionales latinoamericanos no han realmente fracasado, sino que han sido sumamente eficaces en neutralizar todo tipo de agencia divergente del modelo neocolonial criollo actual. Con la entrada paulatina del modelo económico neoliberal, que como sabemos significa privatizaciones masivas, debilitamiento de los estados nacionales, recorte de los derechos laborales, liberación de importaciones con el consiguiente menoscabo de la industria nacional, etcétera, 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 a partir de la llamada segunda fase del gobierno militar bajo el mando del general Francisco Morales Bermúdez y luego de manera ya campante bajo la dictadura civil del ingeniero Alberto Fujimori, los grupos criollos de poder se han reciclado, admitiendo mayores componentes mestizos, pero siempre bajo la férula del centralismo limeño y el privilegio de los sectores tradicionalmente dominantes. Aún hoy, ya en pleno siglo XXI, el racismo, la falta de oportunidades y el poco o nulo respeto a los derechos de las comunidades indígenas y de una amplia población mestiza y afroperuana cauterizada nos recuerdan las prácticas opresivas heredadas de la colonia. El centralismo limeño sigue rozagante, aunque Lima no sea ya la ciudad española que pretendió ser en sus inicios. En términos del debate decolonial, en que se pretende incluir epistemes de origen indígena dentro de un movimiento de resistencia política a los embates del neoliberalismo, la República Criolla no ha cesado en sus preferencias nociológicas y axiológicas de matriz europea. Lo dice un conocedor del tema de la distribución y estrategias del conocimiento con miras al desarrollo sostenido del Perú. Y con esta cita voy a terminar. Otra vez, me corta el final, pero no importa, podemos comenzar a leerla. Dos son las premisas de la cultura criolla hegemónica en el Perú, que hacen del eurocentrismo el factor crítico por excelencia en el árbol de problemas de la producción y gestión del conocimiento. Por un lado, la noción de que la racionalidad occidental es la única vía del progreso, y por otro lado, la afirmación de que la producción eficiente de esta racionalidad occidental solo puede hacerse fuera del Perú. Ello induce a las élites criollas a vivir una paradoja. Se definen a sí mismas como modernas, pero no participan en la producción del proyecto global de la modernidad. Son solo usuarios de los productos de la modernidad. En la otra orilla, millones de hombres y mujeres, mestizos, andinos y amazónicos, son inducidos a adoptar parasitariamente el conocimiento moderno, cuyos promotores, los criollos, paradójicamente no saben producir ni gestionar. Esto es de Víctor Carranza, expresidente de CONCITEC, o Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología. Como sabemos, la cita en realidad está completa. Podría seguir, pero no quiero abusar de su tiempo. Yo creo que las ideas principales están expuestas y, por supuesto, estaría muy contento de responder algunas preguntas. Gracias. Bueno, vengo trabajando el tema de lo criollo a partir de la idea de la hispanofilia, ¿no? En el Perú, ¿no? La hispanofilia y la hispanofobia en el Perú, ¿no? El concepto de nación criolla que usted aborda es interesante porque usted lo rastrea pues tempranamente, siglo XVI, pues, ¿no? La connotación negativa de los criollos no se ha perdido, ¿no? Hablamos de, ha hecho una criollada, Alan García es un político criollo, en fin, ¿no? La connotación sigue siendo negativa, ¿no? Recordaba el debate entre Mariátegui y Luis Alberto Sánchez sobre el tema indígena, ¿no? Y cómo pues Mariátegui desde su socialismo reivindicaba el indigenismo, antifeudalismo en este caso, y Luis Alberto Sánchez más bien reivindicaba la idea del cholo, ¿no? O sea, no al indio solamente, sino también a ese mestizo a quien denominamos cholo, ¿no? Como un nuevo representante de la peruanidad o el futuro de la peruanidad en este caso, pues, ¿no? Una serie de cuestiones, el tema es amplísimo sin duda, sería pues ¿cómo resolver esta idea de la nación criolla contrapuesta a la nación indígena, ¿no? Lo criollo que reivindica lo mestizo, ¿no? La trampa del mestizaje, ¿no? Reivindicar lo mestizo como una forma de conciliar lo indígena y lo blanco, pero que en realidad pues sigue siendo un discurso occidental, ¿no? Esta es la casa del maestro Porras Barnechea,
Porras Barnechea tenía una postura más hispanofílica, sus trabajos sobre Pizarro, por ejemplo, a quien denomina el padre del mestizaje peruano, justo vengo trabajando el tema de las representaciones de Pizarro, Ribagüero, este tipo de cosas. Entonces, una reflexión sería cómo resolver esto, ¿no? La nación criolla, la nación mestiza, la nación indígena, cómo se ve esto en otros países que quizás se ha revisado, o nos quedamos con José Antonio del Busto, que nos habla de ninguno de esos, sino la peruanidad, ¿no? Pero sabemos que en Del Busto la peruanidad termina siendo pues el discurso del mestizaje más hacia la idea de lo criollo occidental, ¿no? Bueno, en fin, dejo esa. Abarca muchos siglos de historia en el Perú. El paradigma del mestizaje ha sido un arma no solo en el Perú, en muchos otros países también, ¿no? México, Brasil, etc. Que intenta conciliar la hegemonía de un poder heredado directamente de los descendientes de los conquistadores o los administradores coloniales con una conciencia sobre las grandes masas indígenas, ¿no? En algunos casos hasta se crea un arte, un discurso, ¿no? Llamado indigenismo, que es abrazado, ¿no? Entusiastamente por muchos criollos, ¿no? Recordemos el mismo Mariátegui, era un gran bailarín del indigenismo, ¿no? La primera carátula de Amauta es abogado, en fin, mantenía contacto con el grupo Coparta, etc. Entonces, es una postura que viene incluso desde tiempos coloniales, ¿no? En algún momento publiqué un estudio sobre los orígenes del indigenismo, los orígenes coloniales, y encontré que muchos de los arquetipos sobre el indígena salvaje, o el indígena llorón, o el indígena triste, ya están descritos en el siglo XVII por criollos prominentes que intentan asumir la representación. Entonces, en este afán de representar al otro, el discurso criollo ha sido muy eficaz, porque ha podido, en cierta medida, ¿no? Con mayores o menores énfasis, mantener su hegemonía, asumiendo una representación de la totalidad. Entonces, ¿cómo se resolver esto? Pues no se va a resolver solamente en el discurso, ¿no? Pienso que hay una forma de resolverlo, pero ese no es el tema de debate aquí. Bueno, el problema del criollo, también hay un libro que sacaba Shane Green, ¿no? 7 ensayos de interpretación de la realidad subterránea, y hay un capítulo que se llama El problema del pituco, ¿no? Y también jugando con ensayos de Mariátegui, ¿no? No sé si, o sea, estamos hablando del criollo, y también está otra categoría del pituco que es más coloquial, obviamente, ¿no? Pero como un problema también. Entonces, el libro creo que lo conoces y no sé si puedes alguna idea sobre esto. Lo que yo llamo nación criolla es un producto colonial. Eso se prolonga en buena medida en sus prácticas, sobre todo, y en sus discursos, hasta mediados del siglo XX, ¿no? Empieza a resquebrajarse, a disolverse y a reciclarse con la reforma agraria de Angular. No digo que haya desaparecido, pero ahora por ejemplo es mucho más amplio, ¿no? Ahora podemos tener, por ejemplo, un presidente como Toledo, ¿no? Y aunque muchos dicen que piensa como criollo, como gringo incluso, no es físicamente uno de ellos. Bueno, entonces es un discurso que ha variado mucho, que como digo se ha renovado. La palabra pituco es de más reciente aparición, se refiere a una cuestión estrictamente de clase, pero también de actitud, ¿no? Es la arrogancia. La palabra pituco no tiene prestigio del criollo, porque en el criollismo hay una larga tradición artística, filosófica, cultural, literaria, ¿no? En cambio, no se puede hablar de arte pituco o de poesía pituca, más difícil. Entonces, en el caso del libro de Shane Green, el término es mucho más sarcástico, diría yo, ¿no? Pero me parece muy justo para la realidad que está asumiendo, que es justamente el enfrentamiento entre los roqueros subterráneos y aquellos otros que pertenecen a sectores más pudientes. Tengo la sensación de que hay algún sello de disputas imperiales europeas o de disputas entre patriotas extranjeros y patriotas peruanos en torno a la independencia, que todavía siguen en el eco de varias de nuestras discusiones actuales. Pero yo quería retomar en particular una senda que tiene que ver con la patologización de lo indígena. Hay el famoso psiquiatra guanuqueño, el padre de la psiquiatría social, Emilio Balizán, llega a ser director de la Arco Herrera, y en 1925, con un trabajo previo,
desarrolla un artículo que se llama en relación a lo indígena, y es una suerte de desarrollo sobre la melancolía en lo indígena, que un poco está en la línea de lo que decía del indígena llorón, del indígena triste, pero con una variante, ya percibido por la psiquiatría, o sea, con sanción científica. La caracterización del indio como ser melancólico, triste, etc., viene de fines del siglo XVI. Ya aparece en el poema Perú de Enrique Garcés, y luego cronistas de convento, Buenaventura de Salinas, Calancha, que se refieren al indio como un ser apagado, ¿no? Taciturno, encerrado en su propio mundo, dado a expresar sus penas a través de sus quejas o sus antanas, ¿no? Esto ya tiene imágenes concretas que se van a repetir más adelante en el llamado indigenismo artístico de mediados del siglo XIX, ¿no? Padre Orán, Narciso Arestegui, Clorinda Mato de Turner tiene varios momentos parecidos. Con el desarrollo de la psiquiatría, ya en el siglo XX, simplemente adquiere un aparato supuestamente científico, ¿no? Pero decir que el indio es un cuadro clínico, melancólico, pues resulta demasiado sospechoso, ¿no? Demasiado repetitivo de un estereotipo que viene de 300 años antes. Y la mona, por mucho que se vista de seda, mona se queda, ¿no? Sigue siendo un prejuicio racial. Y si ustedes cambian las condiciones económicas, estructurales de vida de la población indígena, vamos a ver quién está triste. Coincido con usted en la cuestión de la necesidad de historizar, ¿no?, la cuestión del criollismo, porque lamentablemente a veces suele, sobre todo la historiografía últimamente, a veces como que solamente hay una dicotomía entre lo criollo y lo indígena, cuando va más allá de eso, ¿no? Es decir, desde la cuestión del siglo XVI, XVII y XVIII, en el cual la reivindicación criolla también tiene un contexto de monarquía hispana, y en esta monarquía hispana recordemos que también hay reivindicaciones locales como los napolitanos, ¿no?, los de Países Bajos. Entonces hay que también recordar que estas reivindicaciones que nosotros llamamos criollas, digamos, están insertas dentro de un sistema, digamos, monárquico, en la cual incluso hay un ideal, un modelo, ¿no?, que es el Homo, digamos, Hispanicus, y en el cual no solamente los criollos, sino también los indígenas, ¿no?, van a tratar de llegar a ese modelo, ¿no? Y un poco ahí, como estudio la devoción de Santa Rosa, con el profesor le habíamos comentado, entonces lo que yo encuentro en realidad es una cuestión de cómo los indios también, de alguna forma, a través de esta devoción, quieren, digamos, llegar a esa idea para ser buenos cristianos, ¿no? Porque un vasallo perfecto era, digamos, un vasallo obediente y un buen cristiano, ¿no? Entonces, en ese aspecto, digamos, a veces lamentablemente caemos últimamente en esos estereotipos, y más bien coincido con usted también en el hecho de que tal vez esta dicotomía sea más fuerte a fines del siglo XIX, ¿no?, con la cuestión del racismo, después la Guerra del Pacífico específicamente, y digamos durante todo el siglo XX, luego recordemos las migraciones que, digamos, hacen que el racismo sea aún más fuerte, sobre todo en Lima, ¿no?, en el cual, digamos, ya no tienes al otro un poco lejos, sino tienes al otro al lado, ¿no? Entonces esto alimenta, pues, el racismo y esta dicotomía. Entonces hay que tener, por eso decía, me parece que hay que tener bastante cuidado con esta historización del criollismo, ¿no? No solamente decir el criollismo como si fuera una categoría histórica, ¿no?, sino más bien hay que recordar que tiene toda una evolución. Dos observaciones, ¿no? En efecto, la monarquía hispana, que tenía los reinos europeos y los reinos indianos, sin embargo, por mucho que la legislación los equiparara, en la práctica, esto lo estudió muy bien el historiador argentino Francisco Radaeli, en la práctica eran muy diferentes, porque, por ejemplo, mientras que los virreinatos aragoneses, ¿no?, Sicilia, Nápoles, respetaban muchos de los fueros locales de las noblezas, ¿no?, napolitanas o sicilianas. En el caso de los virreinatos americanos, fueron barrios del mapa, ¿no? Todas las instituciones aztecas o indígenas fueron desmontadas. La mitad, no puede decir, es una excepción, pero ya sabemos que usted hablaba el día martes.
la mica se sigue utilizando como una forma de trabajo forzado, no como lo que era en su sentido original, que era una forma de cobrar tributo en horas de trabajo. Es decir, había un intercambio de bienes, la famosa reciprocidad andina, entre el Estado incaico y una comunidad a través del sistema de la mica. En el virreinato eso desaparece, ¿no? Es decir, el trabajo forzado, sobre todo en las minas, que era una cosa a nivel masivo novedosa para la población andina, desvirtúa completamente la institución incaica, ¿no? Entonces no hay equivalencias completas, y eso es algo que los propios criollos advierten desde muy temprano, y por eso son reclamos, ¿no? Dicen, ustedes los españoles no saben el daño que están haciendo acá los indios, autoerigen como voces representativas y defensoras, ¿no?, de la población indígena. No solo criollos, algunos peninsulares también lo hacen, ¿no? El famoso Francisco Falcón, que fue procurador de indios en la década de 1960, tiene uno de los alegatos más valientes contra la explotación indígena, ¿no? Impresionante todavía el grado de elocuencia, y muchos más a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Ahora, con respecto a otra parte de tu comentario, en efecto, no hay que dar nunca la impresión de que estamos dejando a la población indígena como carente de agencia. Por supuesto que tenían agencia, sobre todo los rurales, ¿no? Hay estudios sobre eso, ya superan de lejos el viejo esquema de Ángel Rama de la ciudad letrada, ¿no?, que la letra domina y solamente los criollos y los españoles la poseen, mientras que los indios tenían que pagarle a los escribanos, los traductores, etc. Hay un joven historiador norteamericano, John Charles, de la Universidad de Tulane, ¿no?, que en su libro demuestra que muchos indios aprendieron a ingeniárselas para presentar ellos sus propios alegatos jurídicos, ¿no? Cuando un corregidor, por ejemplo, les cobraba tributo extra, ¿no?, iban ellos mismos, se las gestionaban, tenían organizaciones pequeñas, locales, no siempre eran efectivos, pero había una agencia, es decir, un movimiento no pasivo de respuesta a los abusos económicos. No ha quedado demasiado de esto, salvo en algunos archivos, ¿no? No es la historia que más se conoce. Desgraciadamente, lo que prevalece al final es un discurso criollizante, después de todo pues, es el grupo que termina dominando, ¿no?, a la población, al resto de la población después de 1821. Pero de acuerdo con que en efecto hay que historizar, incluso no hablaría del periodo colonial o del periodo virreinal. Yo hablaría del periodo inicial colonial hasta la creación del virreinato, y luego a partir de las reformas borbónicas, particularmente con la división del virreinato del Perú, la primera división en 1719, con la creación de la Nueva Granada y más tarde la del Río de la Plata, de un periodo colonial moderno, ¿no? Es decir, colonial, virreinal, colonial. Y el criollismo se adapta, ¿no?, responde de distintas maneras. No siempre es completamente leal, no siempre es completamente opuesto. Está negociando constantemente con la corona y con las autoridades locales, hasta que ya llega un momento en que, como sabemos, por la invasión napoleónica, pues muchos de ellos, no tanto en el Perú, pero sí, por supuesto, en Buenos Aires y en Caracas, echan mano de la antigua legislación española de las 7 partidas y proclaman que la soberanía debe volver al pueblo, no a los cabildos. Eso no es nada de ilustración y de revolución norteamericana, es pura tradición hispánica, ¿no? Lo demuestra bien Oscar Stelzer, un historiador argentino también. Entonces, ven la oportunidad, ¿no?, simplemente. Aunque igual en Lima sabemos muchos criollos no querían, ¿no?, la independencia. Hay que ir por épocas. Yo lo que he tratado de hacer es dar un cuadro general simplemente, ¿no?, para definir un poco lo que considero un concepto que se ha descuidado mucho en las ciencias sociales, que es el de nación, ¿no? Porque se suele entender la nación en su sentido postbaroniano, ¿no?, en el sentido de Anderson, ¿no? Es decir, como producto de la Revolución Francesa o de la Ilustración. El concepto de nación se manejaba desde mucho antes, ¿no?, pero en otro sentido, por supuesto. La palabra viene del Imperio Romano y es la traducción del etnos griego. En la que mencionas el discurso hegemónico que todavía prevalece, el discurso criollo como un discurso hegemónico aquí en el Perú, ¿no?, y que en cierta manera todavía es el discurso que se consume en el Perú, la producción. Quería referirme a esta cita porque quiero conectarla con los trabajos que realizó José María Arguedas en el afán de rescatar el discurso de los
sectores subalternos, en este caso los indígenas, los mestizos, el discurso que provenía de los orígenes, digamos, de los indígenas en el Perú, ¿no? No sé si tú puedes mencionar algo sobre eso, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo observas tú el trabajo de Arguedas en relación a ser un agente del discurso indígena, mestizo en el Perú? Yo diría que no entra en este esquema de criollismo. Es más bien, hasta cierto punto, uno de los primeros intelectuales autoasumidamente indígenas que tiene el Perú en el siglo XX. Y esto se expresa muy bien tanto en sus novelas como en su poesía, ¿no? Que logra entregarnos una visión que no es la de la racionalidad occidental, ¿no? Basta pensar en poemas como, por ejemplo, Llamado a algunos doctores, ¿no? En que, al margen de cualquier figura literaria, lo que hay ahí es una cosmovisión de diálogo con la naturaleza que no vamos a encontrar jamás pues, en Bryce o en Vargas. Entonces, es otra opción, desgraciadamente no es la opción dominante, por mucho que Arguedas tiene prestigio, por supuesto, el día de hoy, pero uno va a la feria del libro y encuentra a los pobres escritores y dicen que no han leído a Arguedas, por ejemplo, no lo entienden, porque Arguedas ya pasó. Entonces, el campo literario, ¿no? Es un campo de debate todavía. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Habría que leer más Arguedas y difundirlo, ¿no? Pero parece que no está ocurriendo así ni en los colegios, porque ya se les ha borrado a muchos escritores del mapa. Pero el tema da para mucho. Yo creo que entra en otro postal completamente diferente, ¿no? De la tradición criolla. Por mucho que Arguedas tuviera grandes amigos, ¿no? Dentro de la intelectualidad criolla, ¿no? Westphal, Puerto Farmantini, por ejemplo. Pero en su obra es otra cosa. En los comentarios reales, Garcilaso de la Vega es más, digamos, incaísta que indigenista. Y él, de alguna manera, lo que pretende es unir un poco ese mensaje incaísta de volver al incanato y de alguna manera entrar en una conciliación con ciertos encomenderos de la época. Un comentario sobre eso y otro sobre el impacto en la carta de Vizcarra y Guzmán a los españoles americanos, ¿no? Y otro comentario que me gustaría escucharle es sobre si el Mercurio peruano, ¿no? Tuvo una concepción de nación o de patria. No es que el Garcilaso quiera volver al incanato. Basta leer la segunda parte de los comentarios reales para ver en realidad lo que él está proponiendo. Es un nuevo tipo de sociedad estamental de alianza de élites, ¿no? La élite cusqueña, a la cual él pertenecía por el lado materno, y la élite encomendera, que había entrado en abierta disputa con el aparato burocrático español que se asienta particularmente con el gobierno del Virrey Toledo, por las consecuencias, ¿no? Tremendas consecuencias necrológicas, ¿no? O de necropolítica, como se diría hoy, que significa la sustitución de un sistema de producción agrícola por un sistema de extracción minera, ¿no? El martes hablé bastante del colapso demográfico andino, que menos de 100 años desapareció el 93% de la población indígena, entre otras cosas por la extracción minera, pero también por enfermedades, trabajo forzados, en fin. Garcilaso es consciente de todo eso y por eso él plantea una alternativa, ¿no? En cuanto a la carta de Vizcarra, bueno, es otra, también harina de otro costal. Él dice en la famosa carta a los españoles americanos: nosotros somos descendientes de los conquistadores, casi lo dice literalmente, ¿no? Entonces él se asume muy bien esa tradición occidental, ¿no? Y le sirve para justamente cohesionar este proyecto de oposición a la corona, rescatar lo que mencioné hace un rato, ¿no? Que es un debate que viene de mucho antes, es el tema de la soberanía. La soberanía es un término que se debate ya desde la Edad Media, ¿no? La soberanía es la capacidad de ejercer el poder sin tener que dar mayores explicaciones, ¿no? Excepto cuando se incurre en un ejercicio ilegítimo o tirano del poder, ¿no? O sea, el rey recibe la soberanía del pueblo, pero claro, pueblo entendido como cabildo de hombres libres, no el pueblo de hoy, ¿no? Ni mujeres, ni niños, ni esclavos, por supuesto, eran parte de lo que se entendía como el pueblo. Entonces,
era un pacto de sujeción, ¿no?, del cual habla constantemente Bernard Lavalle. Y al romperse ese pacto de sujeción, ¿no?, del rey sirviendo a los miembros de la comunidad notables, es que estos tienen el derecho de reclamar la soberanía, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Carta de Guzmán es jurídicamente impecable, porque parte de justamente aquellos que habían sido transgredidos, ¿no?, violentados en el siglo XVI, que eran los conquistadores, a los cuales se les empieza a desposeer paulatinamente de sus encomiendas, ¿no? Al revés de lo que había ocurrido en la guerra de la Reconquista en España, por ejemplo, ¿no? Y en el Mercurio peruano sí existe el término nación, pero lo usan todavía en un sentido ambivalente. Lo que pasa es que la misma palabra nación no es unívoca ni siquiera en el siglo XVII, ¿no? Si uno va al diccionario Covarrubias de 1611, el famoso tesoro de la lengua castellana, encuentra las dos concepciones de nación, ¿no? La concepción tradicional, la que identificamos como grupo étnico, pero luego dícese también de la nación española que habita en el territorio de la península. Entonces eso suena ya un poco moderno, pero es un sentido no de nacionalismo ilustrado a la francesa, sino simplemente de inclusión de una población dentro de un territorio, pero más circula en términos tradicionales. Entonces, en el Mercurio peruano lo que yo he visto es que coexisten un poco los dos sentidos. Al mismo tiempo también, bueno, en realidad lo que tenemos que hacer es agradecerles a ustedes por estar aquí. Estamos en el proceso de hacer que el Instituto Porras Barrenechea cobre actividad ligada a San Marcos, que es finalmente fue las intenciones de don Raúl. Yo todavía recuerdo cuando muchos años atrás, en el año 57, don Raúl nos invitó a Federico Camino, el hijo del pintor Camilo Abreu. Por una vez tomamos té, lo que él dijo, un franciscano té, que fue extraordinariamente abundante, y por supuesto no tuve oportunidad de decir otras palabras que muchas gracias, ya que su presencia como senador y como ministro de Relaciones Exteriores nos abrumaba. A mí sí, Federico tenía la relación establecida con el padre y estaba en otra situación. Este local, entonces, San Marcos está tratando de hacerlo cada vez más visible y cercano a la universidad. Pues esta vez nos honramos con la presencia de José Antonio, que es un intelectual de primera, cuya visión, además, no solamente de Garcilaso, sino de la literatura peruana del siglo de oro, ya está plasmada en un número de publicaciones. Muchas gracias a todos, muchas gracias, José.